La monja del andén. Me llamo Ricardo y crecí en la Ciudad de México. Siempre he sido de los que se mueven en transporte público para ahorrar dinero y evitar el tráfico, sobre todo cuando salgo tarde del trabajo. Corría el año 2015 cuando sucedió algo que marcó mi vida para siempre. Hasta ese momento yo creía que las historias de apariciones y espíritus solo pertenecían a leyendas urbanas o a los rumores de gente demasiado supersticiosa. Hoy ya no puedo dormir igual que antes y, cada vez que escucho el ruido metálico de un vagón llegando a la estación, siento que mis piernas flaquean y mi corazón late con un ritmo imposible. Aquella noche, como de costumbre, salí de la oficina alrededor de las 11. Era un empleo temporal, muy absorbente, y me habían pedido quedarme hasta tarde para cerrar unos reportes. El reloj marcaba las 11:15 cuando bajé por las escaleras de la estación Guerrero, en la línea B del metro. Estaba exhausto y con hambre, pero lo que más deseaba era llegar a casa y descansar. El ambiente subterráneo me recibió con una mezcla de aire viciado y un silencio extraño. Normalmente a esa hora todavía hay gente apresurada por tomar el último tren, pero ese día parecía haberse desierto el lugar. Caminé por un pasillo largo que conectaba con los andenes. El eco de mis pasos resonaba con claridad y yo no podía evitar sentirme un poco intranquilo. Me convencí de que el cansancio me estaba volviendo paranoico. Sin embargo, al girar en un recodo para bajar hacia el andén, creí ver de reojo a una mujer con un atuendo oscuro, casi parecido a un hábito de monja, quien se detuvo en la esquina y me observó. Le busqué el rostro con la mirada, pero apenas me percaté de una silueta antes de que desapareciera entre la penumbra. Me quedé quieto unos segundos, con la respiración entrecortada. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Apreté el paso. Al fondo, un anuncio parpadeaba sin cesar, alumbrando apenas el camino. Cada tanto volteaba la cabeza porque sentía que alguien venía pisándome los talones. Pero cuando miraba con detenimiento, no había nadie. Empecé a pensar que, si de verdad había una mujer rondando, quizá había tomado otro pasillo y por eso no la veía. Me decía a mí mismo que era absurdo sentir miedo. Era la Ciudad de México, la hora era tardía, y cualquiera podía llevar un ropaje oscuro. Pero esa angustia silenciosa no me abandonaba. Llegué a la zona de espera. El andén estaba prácticamente vacío, solo un par de personas dispersas en las bancas y un joven apoyado en la pared, quien se me quedó mirando con curiosidad. Me senté en un extremo, cerca de la salida, y un señor con un portafolio se acercó para preguntarme si sabía a qué hora pasaba el último tren. Le contesté con un ya debe estar por llegar, sin darle demasiada importancia, porque mi atención estaba puesta en otro punto. Una mujer de apariencia mayor, con el rostro marcado por arrugas profundas, me hacía señas desde el otro extremo. Llevaba una escoba y parecía encargada de la limpieza. Se acercó lenta, casi arrastrando los pies, y me susurró algo que no logré entender por completo. Alcancé a distinguir la palabra cuidado y que me señalaba con la mano. Traté de preguntarle qué pasaba, pero ella se llevó un dedo a los labios, como pidiendo silencio, y retrocedió unos pasos. Me quedé allí, confundido, sintiendo un peso extraño en el pecho. Entonces, el tren entró con un rechinar metálico que me crispó los nervios. Subí al vagón con la esperanza de que ese presentimiento se quedara atrás. Dentro viajaban pocas personas, casi todas con semblantes cansados. Lo que me llamó la atención fue una mujer que sostenía a un perro pequeño. Este comenzó a ladrar de manera desesperada apenas cruzó la puerta. Era un ladrido insistente que se dirigía a la parte posterior del vagón. La mujer, visiblemente apenada, intentaba calmarlo. El animal no respondía a sus órdenes y las pocas personas a bordo volteamos a ver qué lo alteraba. Así fue como la vi de nuevo. Parada tras la ventanilla que conecta con el siguiente vagón, envuelta en una especie de hábito oscuro, la misma silueta que me había parecido ver en los pasillos. No se movía y no podía verle los rasgos faciales con nitidez, pero sentía su mirada. De pronto se esfumó, como si se hundiera en la oscuridad. Fue tan rápido que dudo si alguien más aparte de mí se percató de ello, aunque el perro seguía ladrando sin control. El tren continuó su trayecto sin detenerse en ninguna estación.
No había motivo para que esa extraña mujer desapareciera tan rápido, sin siquiera abrir la puerta que separa los vagones. Sentí un escalofrío que recorrió mi nuca. Llegamos a mi parada tras algunos minutos. Bajé apresurado. No me fijé si la mujer con el perro también descendía o si la extraña figura enlutada seguía rondando por ahí. Solo quería salir lo antes posible de ese laberinto de túneles. El reloj marcaba casi medianoche. El personal del metro anunciaba por las bocinas que la estación estaba a punto de cerrar. Sentí un impulso urgente de ir al baño antes de caminar hasta mi casa. La idea de usar un baño público a esa hora no me entusiasmaba, pero sentía que no aguantaría hasta llegar. Así que corrí hacia donde se ubicaban los sanitarios, casi vacíos. Dentro, el silencio pesaba. Hice lo que tenía que hacer, sintiendo el corazón latiendo con fuerza. Al terminar, me acerqué al lavabo. Mientras me enjabonaba las manos, escuché pasos que se aproximaban. Se detuvieron justo en la entrada. Me quedé quieto, con la respiración contenida. No oía nada más que un goteo incesante en el lavamanos y el zumbido lejano de la iluminación fluorescente. Me armé de valor y asomé la cabeza para ver si alguien estaba allí. El pasillo estaba vacío. Esa soledad se me clavó en el pecho. Salí del baño y noté la estación desierta. Sin embargo, un par de luces titilaban en la dirección contraria a la salida y me pareció ver, a contraluz, la figura de la mujer vestida de monja. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como observándome con curiosidad macabra. No lograba distinguir sus facciones, solo la forma de su atuendo y una suerte de velo que le cubría el rostro. Sentí que mis piernas ya no me respondían, pero el instinto de supervivencia ganó. Retrocedí despacio, mirando sus pies que parecían no tocar el suelo. Cuando levanté la vista, ya no estaba. No podía entender cómo se esfumaba sin que yo notara el más mínimo movimiento. Era como si jugara conmigo, acercándose y alejándose para hacerme perder la razón. Decidí correr. Avancé lo más rápido que pude hacia la salida, esperando toparme con algún guardia. Mis pasos resonaban con fuerza y mi respiración se volvía cada vez más agitada. Cuando creí que estaba perdido en esa sucesión de pasillos, encontré a un vigilante que hacía su ronda final. Le pedí, con la voz temblorosa, que me acompañara hasta la puerta principal porque me sentía inseguro. Pensé que iba a negarse, pero tal vez mi cara de pánico lo convenció. Me dijo que ya el servicio estaba por terminar y que debía salir sin demora. Fuimos juntos por un pasillo mal iluminado y, por momentos, me parecía ver sombras moviéndose en los rincones. Llegamos a la puerta metálica y antes de cruzarla me volteé un instante para mirar atrás. Nada. Solo el eco fantasmal de un lugar a punto de apagarse por completo. Agradecí al guardia y eché a andar por la calle, ya desierta a esa hora. El alumbrado público era deficiente y cada poste generaba un halo de luz tenue que parecía insuficiente para disipar la oscuridad que me rodeaba. Caminé unos minutos, tratando de mantener la mente ocupada en cualquier cosa que no fuera lo que acababa de vivir. Pero no pude evitarlo. Seguí sintiendo esa mirada puesta en mí. Vino un impulso repentino de voltear. La vi parada detrás de un automóvil, a unos metros de distancia. Esa silueta encorvada, con el velo oscuro y la postura rígida. Mis ojos se llenaron de un terror indescriptible. No esperé a que se acercara más, corrí con tanta fuerza que me ardieron los pulmones. Sentía mis pasos retumbando en mis oídos y las calles se hacían cada vez más largas, como si nunca fuera a llegar a mi casa. Cuando por fin alcancé mi edificio, subí las escaleras casi a trompicones, tropezando con la alfombra del pasillo. Entré y eché el cerrojo de inmediato. Mis padres viven en la planta alta, así que fui hasta su puerta para llamarlos con desesperación. Apenas mi madre vio mi cara me hizo entrar, y sin hacer demasiadas preguntas me ofreció agua, prendió una veladora y colgó un crucifijo sobre la puerta. Ella es sumamente creyente y lo primero que dijo fue que aquello que me perseguía era algo maligno que se alimenta del miedo de las personas. Su convicción me reconfortó un poco, aunque yo no terminaba de creer del todo en esas cosas paranormales. Sin embargo, cuando recordaba la forma en que esa mujer aparecía y desaparecía,
sentía que mi descreimiento se resquebrajaba. El temor estaba arraigado en mi interior, sin dejarme respirar con normalidad. Esa noche apenas pude conciliar el sueño. Tenía la impresión de que, al cerrar los ojos, vería a la mujer con atuendo de monja inclinándose sobre mí. Cada crujido en la casa, cada sombra reflejada en la ventana, me hacía saltar. Mi madre entró a mi cuarto en un par de ocasiones para rezar en voz baja y ofrecerme protección espiritual. Aunque no soy muy religioso, se lo agradecí en el alma. Cualquier pequeño alivio era bienvenido. Los días siguientes me rehusé a tomar el metro. Prefería gastar el poco dinero que tenía en taxis o caminar largos trayectos. Mis amigos se burlaban y decían que quizá había visto a alguna vendedora ambulante vestida de negro. Ellos jamás habían visto lo que yo. Nunca sintieron ese pavor desgarrador, ese escalofrío en la columna vertebral que te hace sentir observado y vulnerable. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco, que quizá el estrés y las horas extra de trabajo me habían llevado a una alucinación. Pero algo dentro de mí susurraba que todo había sido demasiado real. Esa silueta, esos pasos en el baño, el perro ladrando desesperado en el vagón, no podía ser simplemente un producto de mi imaginación. Con el tiempo, empecé a investigar leyendas urbanas del metro de la Ciudad de México y descubrí que muchas personas aseguran haber visto a una figura femenina vestida de monja, vagando por los túneles en horas avanzadas de la noche. Algunos la describen como un espíritu de una mujer que desapareció décadas atrás en circunstancias misteriosas. Otros dicen que es una entidad que busca robar el alma de personas vulnerables. No hay un relato oficial, pero los testimonios son tan aterradores como similares a lo que viví. De vez en cuando me entra la tentación de volver a bajar a esas estaciones solitarias, como si quisiera tener la certeza de que no fue mi imaginación. Pero el recuerdo de aquellos ojos invisibles, clavados en mí desde la penumbra, me hace temblar. Aún hoy, si alguien me cuenta que viajó a medianoche y vio a una persona con un atuendo oscuro por los pasillos, me recorre un terror visceral y me asaltan pesadillas durante días. Sé que algunos pensarán que exagero o que busco llamar la atención, pero si vivieran un segundo de esa persecución, sabrían que hay cosas allá abajo, en la profundidad del subterráneo, que no se pueden explicar con la razón. No sé qué era esa monja o qué intenciones tenía. Ni siquiera estoy seguro de que fuera un ser humano. Lo único que sé es que logró hacerme sentir la víctima de una mirada que traspasaba lo normal, algo que no pertenecía a este mundo. A veces creo que su presencia aún ronda mis pasos, esperando el momento oportuno para manifestarse de nuevo. Quizá un día, al volver por algún motivo al metro, me la encuentre al doblar un corredor, inmóvil, observándome con esa quietud inhumana, y tenga que enfrentar ese pavor indescriptible otra vez. Pero mientras tanto, he jurado que no cruzaré esas puertas metálicas que rechinan por la noche, y que no me adentraré en esos andenes que esconden sombras del pasado y del más allá. He aprendido, a fuerza de noches en vela, que la oscuridad de esos túneles no solo guarda el eco de los trenes, sino también los secretos y las almas que quedaron atrapadas en los recovecos de la urbe. Y aunque mi madre siga colocando veladoras y crucifijos, sé que uno nunca está del todo seguro. En cada rincón de la ciudad, algo puede estarnos mirando, algo que no pertenece a nuestra realidad, pero que se alimenta del terror que nos paraliza. Y yo, lamentablemente, soy un testigo viviente de aquella noche en que la monja del andén me persiguió sin dejar rastro, como si deseara robar mi cordura para siempre. El niño sin rostro. Trabajo como mesera en un restaurante familiar cerca de la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. Mi jornada suele terminar de madrugada, a veces después de las 11 de la noche, cuando las calles se vacían y el frío viento de la noche parece colarse por cada rincón. Mi rutina nocturna casi siempre es la misma. Camino un par de cuadras hasta la estación Tacubaya del metro, bajo las escaleras con prisa y me dirijo al andén para esperar el tren que me llevará a casa. Desde hace años, viajar en el metro de noche se ha vuelto parte de mi vida, y aunque a veces siento cierta inquietud por la desolación, nunca había experimentado un miedo auténtico hasta hace unos meses. A finales de 2023, mi compañera de trabajo, Raquel, empezó a cubrir el turno nocturno conmigo.
Ella también vive cerca de mi casa, pero se baja una estación antes que yo. Esa noche en particular, no sé por qué, todo se sentía distinto desde que salimos del restaurante. Habíamos tenido una jornada pesada, con clientes irritables y órdenes complicadas, pero lo que más nos agotó fue el ambiente tenso que se generó casi al cierre, cuando un sujeto extraño se quedó merodeando fuera del local. Al final, Raquel y yo salimos juntas y fuimos en busca del metro con la esperanza de relajarnos un poco. Recuerdo que nos sorprendimos al ver el andén casi vacío, apenas un par de personas a lo lejos y un silencio extraño que me puso la piel de gallina. Eran las 11:15 de la noche, una hora habitual para nosotras, pero esa vez me pareció más tarde, como si la penumbra se hubiera hecho más densa. No se escuchaba más que el leve zumbido de las luces fluorescentes y el goteo de alguna tubería lejana. Raquel me hacía comentarios sarcásticos sobre nuestras propinas del día para romper el silencio, pero noté que sus ojos se desviaban constantemente como si estuviera atenta a cualquier movimiento. Esperamos unos minutos en el mismo andén de siempre, platicando con voz baja sobre lo cansadas que estábamos. Fue entonces cuando, de reojo, vi algo en la parte más oscura del andén contrario. Una pequeña silueta inmóvil, con el cabello alborotado, se notaba apenas a contraluz. Al principio pensé que era un niño perdido, quizá de unos 5 o 6 años, parado cerca de la pared con la cabeza ligeramente agachada. Sentí un escalofrío porque era muy tarde para ver a un niño solo a esa hora. Raquel también lo notó y soltó un suave «Oye, ¿ves eso?». Su mirada estaba fija en la figura. Caminé un poco para acercarme al borde del andén y tratar de distinguir mejor su rostro. Sin embargo, el niño no se movía y la tenue iluminación no ayudaba. Raquel me dijo que quizá debíamos avisar a algún guardia de seguridad. Pero esa noche, al igual que muchas otras veces, no había nadie vigilando. El silencio continuaba envolviéndonos, incluso el bullicio habitual de los trenes al entrar y salir parecía haberse desvanecido. Raquel alzó un poco la voz para preguntarle al niño si estaba bien, si se había perdido. Él no volteó ni reaccionó de ninguna forma. Seguía quieto, de espaldas a nosotras, como si ni siquiera pudiera oírnos. A mí me empezó a latir el corazón con fuerza. No era normal que un niño se quedara ahí tan inmóvil, sin voltear, sin asustarse, sin pedir ayuda. Raquel repitió su pregunta, pero el resultado fue el mismo. Me sentí incómoda, como si algo muy malo estuviera a punto de ocurrir. De pronto, se oyó el sonido del tren acercándose en la vía de nuestro lado. Raquel y yo dudamos, subirnos y dejar al niño atrás o quedarnos para ver si necesitaba ayuda. Decidimos quedarnos un momento más, pues la idea de abandonarlo nos causaba remordimiento. Fue una decisión extraña, casi impulsiva. El tren se detuvo ante nosotras, las puertas se abrieron con su aire comprimido y, tras unos segundos, se marchó con apenas 1 o 2 pasajeros que bajaron y se marcharon presurosos. Nosotras seguimos ahí, mirando fijamente hacia el otro andén, esperando algún cambio en la postura del niño. Una vez que el tren se fue, la vista quedó libre y, sin embargo, el niño ya no estaba. Ni un solo segundo había pasado desde que el convoy atravesó la línea de visión hasta que partió, pero la silueta se había desvanecido. Comencé a sentirme mareada por la adrenalina y la confusión. Le pregunté a Raquel si estaba segura de lo que habíamos visto. Ella asintió con el rostro desencajado, intentando mantener la calma. Inmediatamente pensamos que tal vez el niño había corrido hacia las escaleras o que alguien se lo había llevado. Crucé la mirada con Raquel y las dos nos movimos para salir de la estación y avisar a algún empleado. Sin embargo, al dar media vuelta, lo vimos de nuevo, la misma pequeña figura estaba ahora inmóvil en las escaleras de nuestro propio andén, a unos metros de distancia, de espaldas a nosotras. Era imposible que hubiera dado la vuelta tan rápido, y mucho menos sin que lo notáramos. Sentí un escalofrío intenso que me recorrió de la nuca a la columna, como si mis piernas dejaran de responder. La piel del niño, iluminada por las luces amarillentas del pasillo, se veía de un tono pálido enfermizo. La ropa era sencilla, tal vez un pantaloncito oscuro y una camiseta desgastada.
Pero lo que de verdad me aterrorizó fue la forma en que su cabeza se inclinaba ligeramente, con el cabello oscuro cubriéndole casi toda la nuca, sin que pudiéramos ver ni un pedacito de su rostro. Raquel lo llamó en voz temblorosa. No hubo respuesta, ni siquiera un gesto mínimo. Parecía un maniquí, un muñeco inerte puesto ahí con la única intención de asustarnos. Contra mi voluntad, di un paso hacia él. No sé qué me empujó a acercarme, tal vez la necesidad de confirmar que no era mi imaginación. Raquel me sujetó del brazo con fuerza, susurrándome que no lo hiciera, que algo en esa escena no estaba bien. Le hice caso omiso. Quería tocarle el hombro para que volteara. Cuando mi mano estaba a apenas unos centímetros de su playerita, escuché el gemido más inhumano que haya podido brotar de una garganta. Un chillido agudo, como si fuese un animal herido mezclado con un susurro ronco, resonó por las paredes del túnel. En ese mismo instante, el niño saltó un paso atrás, sin girar el rostro, y en un movimiento antinatural, casi arrastrando los pies, se perdió en la penumbra de las escaleras. Sentí que el corazón me estallaba en el pecho y solté un grito ahogado mientras Raquel me jalaba con fuerza para correr. Ni siquiera consideramos perseguirlo. Escapamos como pudimos, tropezando con los escalones, sintiendo que en cualquier momento esa cosa nos tocaría la espalda y nos arrastraría a algún rincón oscuro de la estación. Llegamos de vuelta al andén y el siguiente tren ya se aproximaba. Parecía que tardó un siglo en aparecer. Cuando por fin se abrieron las puertas, entramos casi a empujones y nos colapsamos en los asientos, con la respiración agitada y la mente confundida. El vagón estaba casi vacío, solamente había un hombre dormido en un extremo y una mujer de avanzada edad con varias bolsas a su lado. Raquel se cubría el rostro con las manos mientras yo intentaba procesar lo ocurrido. En silencio, la mujer se nos quedó mirando y, tras un momento que pareció eterno, dijo con voz queda, «¿Lo vieron, verdad?». No supe qué contestar, sentí un escalofrío al comprender que se refería a ese niño o lo que fuera. Apenas pude asentir con la cabeza. La mujer continuó hablando con un tono monocorde, como si estuviera acostumbrada a narrar esta clase de historias. Dijo que durante muchos años había oído hablar de un niño que aparecía en distintas estaciones del metro a altas horas de la noche, casi siempre en lugares oscuros o cuando no había mucha gente. Agregó que no todos lo veían y que, quienes sí lograban verlo, parecían quedar marcados por su presencia. La mujer habló de personas que habían perdido el sueño durante meses, perseguidas por pesadillas en las que veían ese mismo cuerpo pequeño y pálido, con la cabeza gacha, acercándose lentamente hasta hacerles sentir una presión en el pecho tan fuerte que despertaban llorando. Comentó también que había escuchado a alguien decir que si llegabas a ver su rostro, eras incapaz de borrarlo de tu memoria. Sus ojos, según contaban, eran enormes y totalmente negros, como pozos sin fondo, y su sonrisa era ancha, retorcida, con labios violáceos que dejaban ver unos dientes filosos como dagas. Mientras escuchaba, mi mente se inundaba con imágenes que preferiría no tener. Me estremecí ante la idea de haber estado a punto de forzarlo a voltearse, de haber estirado la mano para tocarle el hombro. ¿Qué habría pasado si lo hubiera hecho? Me daba escalofríos pensar que, tal vez, en ese preciso instante habría visto un horror indescriptible. Recordé su chillido y me subió un nudo a la garganta. La mujer terminó con una especie de advertencia: cuiden siempre con quien viajan. Si lo vuelven a ver, corran. No lo enfrenten, no le insistan y, sobre todo, no se acerquen lo suficiente para mirarle la cara. Dijo esto sin dramatismos, más como un consejo que se da a una nieta antes de salir de noche. Guardamos silencio. El vagón siguió avanzando con su traqueteo, deteniéndose de vez en cuando, hasta llegar a la estación donde Raquel tenía que bajarse. Nos despedimos de la mujer rápidamente y ella solo respondió con un leve movimiento de cabeza. El trayecto hasta mi casa fue un suplicio. Me sentía vulnerable, como si incluso las luces del vagón pudieran extinguirse en cualquier momento y dejarme a solas con esa presencia que parecía rondar el subterráneo. Cuando por fin llegué a mi estación, mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Subí las escaleras con prisa y crucé la calle hacia mi casa, mirando sobre mi hombro cada pocos pasos. Esa noche, al cerrar la puerta, sentí un alivio parcial,
pero bastó con que me metiera a mi habitación y apagara la luz para que mi mente evocara la imagen del niño junto a las escaleras, inmóvil, con la cabeza ladeada en una postura casi antinatural. Esa fue la primera vez que lo vimos, pero no la última. Aunque Raquel y yo cambiamos de ruta durante un tiempo, evitando pasar por Tacubaya a altas horas de la noche, llegó un día en que no tuvimos más remedio que retomar esa estación. Una avería en otra línea nos obligó a volver al mismo lugar en el que experimentamos el peor susto de nuestra vida. Esta vez, íbamos más alerta, con el corazón desbocado desde el momento en que bajamos las escaleras. Sin embargo, el andén estaba repleto de gente. Eso nos dio una falsa sensación de seguridad. Con el paso de los días, nos fuimos convenciendo de que quizá todo había sido producto del cansancio o del estrés. Tal vez habíamos exagerado. No obstante, por las noches, antes de dormir, tenía la sensación de que en cualquier momento podría ver un par de ojos negros en la ventana de mi recámara, acechándome con esa maldad que vibraba en aquel chillido. Sentía que la presencia del niño se había quedado impregnada en mi memoria, dispuesta a hacerme dudar de mi cordura. Una madrugada en la que Raquel no pudo acompañarme, tuve que hacer el trayecto sola. Se respiraba un ambiente tan gélido que hasta mis huesos parecían congelarse. Cuando el tren se detuvo en Tacubaya, las luces parpadearon por un breve instante. Entonces, lo sentí. No lo veía directamente, pero supe que estaba allí, en el vagón contiguo o en algún rincón del andén, esperando para hacerse notar. Me quedé petrificada unos segundos, incapaz de bajar. Finalmente, reuní el coraje para poner un pie en el andén, pero no me atreví a mirar mucho alrededor. Simplemente corrí hacia las escaleras que me llevarían a la salida. En esa huida desesperada pude ver, de reojo, una menuda silueta junto a uno de los pilares, inmóvil, con la cabeza agachada. Sentí que me faltaba el aire. No grité. Seguí corriendo hasta que estuve fuera, donde el ruido de la ciudad y el aire fresco me devolvieron un poco a la realidad. Sentí tal alivio que rompí en llanto, abrazándome a mí misma para contener el temblor en mis manos. Desde entonces, cada vez que me toca salir tarde del restaurante, rezo porque mi ruta me permita evitar Tacubaya o cualquier estación desolada. Aún así, sé que no importa la estación en la que me baje, su figura podría aparecer en cualquier lugar. Muchos me han dicho que quizá es un fantasma, otros aseguran que es un espíritu maligno que adoptó la forma de un niño para engañar a quien lo vea. No sé cuál sea la verdad, solo estoy segura de que no se trata de un simple niño extraviado. Hay noches en las que aún despierto sobresaltada, escuchando en mi cabeza ese chillido perturbador, esa mezcla entre llanto y alarido bestial que el niño soltó cuando intenté tocarle el hombro. Me despierto con el corazón a mil, con el recuerdo de su cuerpo delgado, de su palidez extrema y de los rumores que mencionan sus rasgos deformados. Esas noches, reviso mi teléfono con manos temblorosas, esperando un mensaje de Raquel que me diga que está bien, que no lo ha visto de nuevo, que no somos víctimas de una pesadilla compartida. Pero en el fondo de mi mente, algo me dice que esa presencia me observó tanto como yo la observé a ella. Que, de algún modo, nos escogió aquella noche en que decidió aparecer en un andén vacío para sembrar el terror en nuestros corazones. No puedo borrar el pensamiento de que, tal vez, en cualquier instante, cuando menos me lo espere, esa menuda figura volverá a hacer acto de presencia, tal vez al final de un pasillo oscuro, tal vez en el reflejo de la ventana de un vagón. Y sé que, si eso pasa, no podré evitar paralizarme, sintiendo la certeza de que alguna fuerza maligna se alimenta de mi miedo. Así vivo ahora, con el pánico latente de encontrarme de nuevo con ese niño sin rostro, con esa oscuridad encarnada que me rodea el subterráneo de la ciudad. Algunas noches, cuando me toca volver a casa sola, el sonido metálico del tren se convierte en un presagio de pesadillas y cada giro en los túneles me hace contener la respiración. No sé si algún día dejaré de pensar en él, pero supongo que, mientras siga viajando en el metro a altas horas de la noche, estaré tentada a asomarme al andén contrario, con la esperanza o el temor de volver a verlo. Confirmando que este terror es tan real como el frío y la soledad que me rodean cuando las luces del vagón se apagan por un instante y el mundo entero se sumerge en tinieblas. El payaso.
En 2019 me mudé a la Ciudad de México buscando un mejor empleo y nuevas oportunidades. Al principio me sentía abrumado por el tamaño de la ciudad, el caos en el tránsito y la multitud incesante. Siempre había vivido en un lugar pequeño y nunca pensé que la vida citadina pudiera ser tan exigente. Al llegar a mi nueva oficina, muchos compañeros me dieron consejos sobre cómo moverme con más rapidez, me recomendaron utilizar el metro en lugar de manejar, sobre todo cuando hubiera accidentes o manifestaciones que paralizaran las avenidas. Sin embargo, yo no confiaba demasiado en los relatos que me contaban acerca de las cosas extrañas que ocurrían en los túneles subterráneos. Decían que por las noches podían suceder fenómenos inexplicables y que era mejor evitar aquellos vagones oscuros si no se tenía el valor suficiente. Yo, incrédulo y acostumbrado a no creer en apariciones, ignoraba esas historias y asumía que solo eran exageraciones típicas de una urbe colosal. Conforme pasó el tiempo, me fui adaptando a mi rutina y traté de dejar de lado esas anécdotas de fantasmas y sucesos paranormales que mis compañeros narraban con tanto detalle. En más de una ocasión me decían que tuviera cuidado, que evitara las últimas corridas de la noche y que prestara atención a cualquier persona que pareciera fuera de lugar. Yo lo tomaba a la ligera, porque hasta ese momento nada insólito me había ocurrido. Me gustaba conducir y escuchaba música para relajarme tras largas jornadas de trabajo, pero poco a poco descubrí que el tráfico en la Ciudad de México podía volverse un monstruo en sí mismo. Un martes de octubre, cerca de las 11 de la mañana, salí tarde de casa con la esperanza de que el tránsito no fuera demasiado pesado. No había avanzado ni 6 cuadras cuando me topé con un accidente múltiple que bloqueó todos los carriles. Los autos estaban totalmente detenidos y las sirenas de ambulancia sonaban a lo lejos. Me consumía la desesperación porque tenía una junta importante y el reloj no se detenía. Decidí dejar mi coche en un estacionamiento y, aunque me disgustaba la idea, opté por tomar la línea 3 del metro, la más cercana a ese punto. A esa hora, el trayecto fluyó sin sobresaltos. Había mucha gente, sí, pero pude subir sin problemas y llegar a mi trabajo a tiempo para la reunión. La jornada transcurrió con normalidad hasta que, para mi infortunio, el horario de salida se extendió debido a unas tareas urgentes. Cuando por fin me liberaron ya habían pasado las 10 de la noche y mis compañeros, acostumbrados a volver en coche o en taxi, no se ofrecieron a acompañarme. No me quedó más remedio que regresar al estacionamiento donde había dejado mi vehículo, usando de nuevo la línea 3. Recordé las advertencias de mis colegas acerca de no viajar de noche, pero el cansancio pesaba y no quería buscar un taxi a esas horas. Decidí arriesgarme y dirigirme a la estación más cercana. Al descender las escaleras, sentí un ligero estremecimiento. El lugar parecía más silencioso de lo habitual y las luces parpadeaban con cierto aire lúgubre. Había pocas personas en el andén, una mujer con aspecto de oficinista, un vendedor de dulces que ya recogía su mercancía y un hombre con la mirada perdida en el suelo. No se escuchaba música ni murmullo alguno, y el silencio se hacía denso. Me quedé de pie esperando el tren, mirando el túnel oscuro, cuando un estridente rechinar de metales me anunció la llegada del convoy. Entré al vagón y apenas encontré un asiento vacío al fondo. Me acomodé y solté un suspiro de alivio, deseando que el viaje fuera tranquilo y rápido. La mayoría de los pasajeros se veían tan agotados como yo, nadie cruzaba miradas ni se interesaba por el prójimo. Luego de 2 estaciones, la gente comenzó a descender y el vagón fue vaciándose hasta que solo quedamos unos cuantos. En la parada siguiente, subió un individuo que captó mi atención de inmediato. Era un hombre vestido de payaso, con un traje gastado y el maquillaje parcialmente corrido. Tenía los ojos muy abiertos y su sonrisa pintada se mezclaba con un aire sombrío en su rostro. No lo vi acompañado de nadie, ni parecía que estuviera volviendo de alguna fiesta. Tenía algo que me resultaba perturbador. Se sentó un par de asientos más allá de mí y noté que me miraba sin parpadear. Al principio fingí no darle importancia. Pensé que quizás solo era alguien que buscaba ganarse la vida en el metro, haciendo reír a la gente o pidiendo una moneda a cambio de un espectáculo callejero. Sin embargo, su silencio y su insistente mirada me resultaban escalofriantes. Siempre había escuchado historias de payasos en la ciudad,
algunos que se presentaban en semáforos o en fiestas infantiles, pero jamás uno que transmitiera ese aura pesada. De pronto, en la estación siguiente, se levantó y se sentó justo enfrente de mí. El vagón, ahora casi vacío, permitía ese movimiento con facilidad. Tragaba saliva y trataba de concentrarme en mi teléfono para desviar mi atención de él, pero sentía su mirada clavada. Quise cambiar de asiento para poner distancia, y lo hice en cuanto se abrieron las puertas, esperando que él se quedara quieto o que bajara. Pero no, se movió al mismo tiempo que yo, acomodándose en otro asiento para seguirme con la vista. Mi inquietud se convirtió en una punzada de miedo. Continuamos así durante un par de estaciones. El payaso solo sonreía, sin pronunciar palabra, y no se separaba de mí. Cada vez que alguien más entraba, él se mantenía inmóvil, como una estatua, para después volver a girarse en mi dirección cuando quedábamos casi solos. Sentía un nudo en el estómago y mis manos empezaron a sudar. Me preguntaba si el extraño hombre buscaría asustarme para robarme o si simplemente era alguien con desequilibrios mentales. No me atreví a encararlo, aunque mi primera reacción fue querer gritarle que me dejara en paz. En una de las paradas, él se bajó tan deprisa que casi desapareció entre las sombras de la estación. Me quedé aturdido, como si mi propia ansiedad me hubiera estado engañando todo ese tiempo. Sin embargo, a medida que el tren avanzaba, noté por la ventanilla que en el andén siguiente, a pocos metros de donde se detenía el vagón, el mismo payaso estaba de pie. Lo observé con la boca abierta, sintiendo un escalofrío imposible de ignorar. ¿Cómo había llegado tan rápido? Me pareció imposible que un hombre común pudiera adelantarse de esa manera, bajando en una estación y apareciendo en la otra sin tomar el mismo tren. El vagón continuó su marcha y yo no dejaba de mirar por las ventanas con la esperanza de que aquella presencia se desvaneciera. Pero para mi horror, en la siguiente estación lo volví a ver ahí, esperándome con esa sonrisa deformada, ladeando la cabeza como si disfrutara mi angustia. Los pasillos se veían cada vez más desiertos y mi corazón latía con fuerza. Empecé a recordar las historias de mis compañeros, esas que hablaban de apariciones en los túneles, de almas que rondaban los andenes, de espectros que surgían tras muertes trágicas en las vías. En la próxima parada, un hombre mayor subió y se sentó cerca de mí. Le di un saludo nervioso, casi susurrando, y él contestó con un gesto amable. No soy de iniciar conversaciones con desconocidos, pero estaba tan asustado que sentí la necesidad de aferrarme a cualquier contacto humano para no enloquecer. Le comenté en voz baja que había visto a un payaso extraño bajarse y volverse a aparecer en las estaciones, y que no comprendía cómo lo hacía. El señor me miró fijamente, parecía deliberar si debía contarme algo. Al final me habló casi sin mover los labios, me dijo que no le prestara atención, que no demostrara miedo, porque eso era lo que más lo alimentaba. Agregó que aquella figura tenía años merodeando los túneles, presentándose ante quienes viajan solos en la noche y mostrándose en cada estación como un recordatorio de algo oscuro que pocos se atreven a mencionar. Mis manos temblaban. Volteé hacia la ventana al llegar a la estación siguiente y lo vi de nuevo. Ese payaso permanecía allí con la misma posición, observándome. Sentí escalofríos al pensar que tal vez ya no era un simple hombre. Recordé lo que me decían en la oficina acerca de un artista callejero que perdió la vida al caer accidentalmente en las vías mientras realizaba un número disfrazado de payaso. Nunca supe si eso era una leyenda urbana o una historia real, pero en ese preciso instante todo cobró sentido de la peor manera. Faltaban solo 2 paradas para llegar a mi destino y el señor que estaba conmigo se bajó antes, deseándome buena suerte con la mirada. El cambio arrancó y yo ya no tenía a nadie más a mi alrededor, salvo 2 jóvenes que dormían en los asientos lejanos. Traté de no pensar más en ese ente siniestro, pero no pude. Cuando el tren se detuvo en la siguiente estación, observé por la puerta y lo vi de nuevo. Esta vez estaba tan cerca que creí que si extendía la mano podría tocarlo. Su sonrisa se veía retorcida y tuve la certeza de que no era un ser humano normal. Se cerraron las puertas y el tren avanzó. Me quedaba la última estación antes de mi destino. Sentía náuseas del susto acumulado y me costaba trabajo tragar saliva. Cuando por fin me bajé, me pareció que toda la estación estaba envuelta en una penumbra anómala.
Escuchaba mis propios pasos retumbar en las paredes y cada vez veía menos gente a mi alrededor. Caminé apresurado hacia la salida, mirando por encima del hombro para asegurarme de que no viniera nadie siguiéndome. Me consolaba pensar que el payaso, si es que era alguna clase de espíritu, se quedaría en los andenes y no me perseguiría hasta la superficie. Sin embargo, a unos metros de las escaleras que conducen a la calle, ahí estaba él de nuevo, apoyado contra la pared y mirándome con esa mueca burlona. No hacía ruido, no se acercaba, solo estaba de pie en el pasillo desierto, con los labios pintados de rojo, observándome con ojos casi inertes. Sentí un terror tan real que por un momento pensé que el corazón se me detendría. Contuve el aliento y recordé las palabras del Señor, no demostrarle miedo y fingir que no lo veía. Di un paso firme hacia adelante, obligándome a no correr, aunque mis piernas temblaban. Pasé a su lado como si se tratara de una estatua cualquiera, sintiendo su mirada pegada a mi cuello. En mi mente repetía que no existía, que solo era una alucinación creada por el estrés y las historias que me habían contado. Sin embargo, juro que lo escuché reír suavemente, un sonido bajo y ronco que se incrustó en mis oídos. Mantuve la mirada hacia la salida, ignorándolo, y en cuanto crucé el último torniquete salí corriendo sin mirar atrás. Nunca había sentido un alivio tan grande como cuando mis pies tocaron la acera. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro y respiré agitado. Corrí hasta el estacionamiento, subí a mi coche y cerré las puertas con seguro. Me detuve un momento para recuperar el aliento y darme cuenta de lo que había pasado. Durante varios minutos no pude arrancar, mis manos seguían temblorosas y mi mente reproducía una y otra vez la mirada de aquel payaso siniestro. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por qué evito el metro de noche, no sé cómo explicar mi experiencia sin que piensen que exagero o que estoy loco. Lo más cercano a la verdad es decir que hay algo en esos pasillos oscuros que no pertenece a nuestro mundo. Prefiero enfrentar el tráfico, las calles llenas de autos y el estrés, antes que arriesgarme a volver a toparme con esa aparición espectral. Con el tiempo, me enteré de más versiones. Algunos dicen que él existió realmente y perdió la vida ahí abajo, otros aseguran que nunca fue humano, que siempre ha estado en los túneles y que se alimenta del miedo. Yo, por mi parte, no quiero descubrir la verdad. Aún hoy, cada vez que recuerdo su mirada fija y su risa contenida, siento un escalofrío que me recorre los huesos y me quita el sueño. La Ciudad de México me encanta, pero el metro de noche se ha convertido en mi peor pesadilla y prefiero no volver a poner un pie allí cuando los trenes retumban en la oscuridad. He adoptado la costumbre de compartir mi historia con quien se muestre escéptico, esperando que eviten las últimas corridas en esas profundidades que parecen otro mundo. Porque la próxima vez, tal vez el payaso elija a otro para seguirlo y convertir su viaje en un recuerdo aterrador que jamás será borrado. Prefiero vivir con el temor de que piensen que estoy loco, antes que ser testigo de otro encuentro con esa presencia que, de tan silenciosa, resultó más aterradora que cualquier grito en la noche. He comprendido que no todo en esta ciudad se explica con lógica. Y aunque muchos no me crean, sé lo que vi y lo que sentí. En mi memoria quedará grabada para siempre esa sonrisa pintada, ese traje andrajoso y la certeza de que en los rincones más oscuros del metro, el payaso sigue acechando, esperando la mirada perdida de un viajero nocturno para manifestarse en silencio. Alimentándose de sus miedos hasta convertirse en un recuerdo imborrable que te roba el sueño y te persigue aun cuando salgas a la superficie. El salto de medianoche. Mi nombre es Patricia. Aunque hayan pasado varios años desde aquella noche, cada vez que escucho el traqueteo de un tren o veo las luces de un vagón entrando en el andén, mi corazón se acelera sin remedio. Era 2019 cuando decidí llevar a mi hija Ana a visitar a mi tía Clara, quien vivía al sur de la Ciudad de México. Tenía problemas de salud y no queríamos dejarla sola tanto tiempo. Salimos de casa temprano, hicimos la visita y, sin darnos cuenta, la tarde se convirtió rápidamente en noche. Para cuando emprendimos el regreso, ya marcaba casi la medianoche en nuestro reloj. Decidimos usar el metro porque era más rápido que encontrar un taxi a esa hora y porque solíamos sentirnos más seguras rodeadas de gente en lugar de caminar por calles desiertas.
Al llegar a la estación Pantitlán, una de las más concurridas de toda la ciudad, noté que el ambiente estaba inusualmente desolado. Tal vez era por la hora, o quizá porque era día festivo al día siguiente y la mayoría de las personas ya estaban en casa, descansando. Las cortinas de algunos pasillos interiores estaban semi-bajadas y los puestos de comida rápida habían cerrado casi todos. El eco de nuestros pasos resonaba inquietante en el espacio vacío. Ana se aferraba a mi brazo, y aunque intenté actuar con naturalidad, la verdad es que también sentía una especie de inquietud en el estómago que no me dejaba tranquila. Nos apresuramos por los pasillos, esperando alcanzar el siguiente tren hacia nuestra casa. Pero cuando llegamos al andén, vimos cómo las puertas del vagón se cerraban justo delante de nosotras, sin que tuviéramos la menor oportunidad de colarnos. El conductor no se dio cuenta de que corríamos hacia él. En cuanto parpadeé, el tren arrancó y se fue, dejándonos solas en aquel espacio largo y desierto. Revisé la pantalla electrónica que anunciaba los tiempos, faltaban unos 10 minutos para que llegara el siguiente convoy. Suspiré con resignación y le dije a Ana que debíamos esperar. Poco a poco, me di cuenta de que la gente que quedaba en el andén comenzó a retirarse, unos tomaron un tren en dirección contraria, otros salieron de la estación, tal vez cansados de esperar, y al cabo de unos minutos nos quedamos prácticamente solas. Ana me miró con expresión de nerviosismo y la atraje hacia mí para tranquilizarla. El único sonido que nos acompañaba era el del viento que entraba por los túneles, esa corriente fría que emerge a ratos y hace silbar la oscuridad en las vías. El tiempo transcurría lento. De vez en cuando, asomaba la cabeza para ver si el siguiente tren iluminaba el túnel en la lejanía, pero no había señales de él. Sentía el corazón palpitándome en las sienes y no podía evitar mirar de reojo a mi hija, quien se abrazaba a mi costado, intentando buscar un poco de calor y seguridad. La estación tenía un olor particular a metal y humedad, mezclado con el aroma penetrante de algunos productos de limpieza que se quedaban en la superficie de los andenes. La luz mortecina de los fluorescentes parpadeaba a intervalos irregulares, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. En medio de ese vacío, empecé a oír un leve arrastre detrás de nosotras, como si alguien caminara sin levantar los pies. Al principio, lo atribuí a mi imaginación, pero el ruido no cesaba, cada vez más cerca, hasta que escuché un suave jadeo, casi como un gemido de dolor. Me giré con cuidado, intentando no soltar a Ana, y vi a una mujer que se aproximaba desde el final del andén. Llevaba un vestido gris, algo ajado, que le llegaba hasta los tobillos, y lo que más me estremeció fue percatarme de que iba descalza, con los pies sucios y llenos de raspones. Su rostro se veía pálido, ojeroso. Tenía el pelo enmarañado y la mirada perdida, como si no reconociera el lugar donde se encontraba. Ana se aferró a mí y me susurró al oído que le daba miedo esa señora. Intenté mantenerme tranquila, aunque sentía que las piernas me temblaban levemente. La mujer se detuvo breves segundos justo delante de nosotras, y fue cuando sentí con mayor fuerza su presencia. Era como si un frío muy distinto, casi antinatural, nos envolviera. Me di cuenta de que respiraba de manera irregular, como si hubiera corrido una gran distancia o como si le costara trabajo mantenerse en pie. Alcé la mirada sin decir palabra. Ella clavó sus ojos en los míos y, por un instante, pensé que iba a pedirnos ayuda o a murmurar algo. Sin embargo, no salió ni un susurro de sus labios. Simplemente avanzó, rozándonos el brazo, obligándonos a retroceder para no chocarla de frente. Su paso era extremadamente lento, casi flotante, y eso me puso la piel de gallina. Algo en ella no encajaba con la lógica, el vestido parecía demasiado viejo, la piel de sus pies demasiado lastimada para ser normal. Cuando al fin pasó de largo, pude ver que su espalda estaba tensa, como si cargara un peso insoportable, y que sus manos colgaban a los costados con rigidez. No pude evitar que se me desbocara el corazón al notar que había dejado un rastro de huellas mojadas en el piso, huellas que no terminaban de secarse, como si hubiera salido de un lugar sumergido en agua. El sonido del tren aproximándose interrumpió el silencio reinante. Ana me señaló la figura de la mujer, se había acercado peligrosamente al borde del andén, más allá de la línea amarilla que siempre advierten que no hay que cruzar.
Mi mente se debatía entre llamarle la atención para que se alejara de las vías o mantenerme quieta. Un instinto me decía que algo estaba muy mal y me aterraba la idea de que se fuera a caer o arrojar frente al tren. El rugido metálico se hacía cada vez más intenso, la vibración de los rieles nos llegaba a través de la planta de los pies. Cuando el tren emergió con sus luces en el túnel, brillando como un monstruo mecánico a toda velocidad, la mujer simplemente se dejó caer hacia adelante. Ni siquiera gritó. Fue un salto sutil, y la fuerza del convoy la engulló en un instante. Ana ahogó un alarido al ver aquello. Yo me quedé paralizada, sin reaccionar, sin poder siquiera cerrar los ojos. La escena ocurrió tan rápido que mi cerebro no pudo procesarla. El vagón pasó con violencia, un golpe de aire nos sacudió el cabello y luego, nada. Como si todo hubiera sido una fantasía grotesca. Las puertas del tren se abrieron, dejando bajar a unas pocas personas que miraban con curiosidad, quizás sin saber que algo tan horrendo había sucedido un segundo antes. Mientras tanto, Ana se llevaba la mano a la boca, pálida, incapaz de dejar de temblar. Yo, con el corazón en la garganta, intenté buscar a la mujer en las vías. Di un paso al frente, asomándome con cuidado. Contra toda lógica, no había absolutamente nada ahí. Ni un cuerpo, ni un rastro de sangre, ni huellas del impacto. Era como si nunca hubiera existido. Las personas que habían descendido del tren pasaron de largo, sin detenerse en nosotras, y se marcharon poco a poco. El tren continuó su camino y las luces del andén volvieron a sumirnos en ese vacío helado. Ana me jaló de la mano, diciéndome con voz temblorosa que quería marcharse de ahí cuanto antes. Todavía en shock, noté que habíamos perdido la oportunidad de subir a ese tren, porque simplemente no reaccionamos. Nos quedamos ahí, sin saber si llorar, gritar o correr. De pronto, la estación volvió a quedarse desierta. Sentí un cansancio que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, era un agotamiento del alma, un peso en mi pecho que parecía hundirme. Respiré hondo, obligándome a mantenerme lúcida, y abracé a Ana para darle algo de consuelo. Ella empezó a sollozar, y yo hubiera querido decirle que todo estaría bien, pero la verdad es que no tenía la menor certeza de nada. Lo único que deseaba era salir de ese lugar lo más pronto posible. Con pasos vacilantes, empezamos a avanzar hacia las escaleras para buscar la salida más cercana. Todavía me temblaban las piernas, y juraba sentir una mirada clavada en mi espalda, como si la presencia de aquella mujer siguiera rondándonos. Alcancé a ver, de reojo, que en una esquina junto a la pared donde a veces se sientan los vigilantes, quedaba un guardia. Al notarnos tan alteradas, nos hizo señas para que nos acercáramos. Tenía el rostro serio y los ojos llenos de una extraña mezcla de preocupación y resignación. Ana no podía dejar de llorar, así que tuve que explicarle, con la voz entrecortada, lo que habíamos presenciado. Le conté acerca de la mujer, de su forma de andar y de cómo aparentemente se había lanzado al paso del tren. El guardia escuchó todo con mucha atención, asintiendo de vez en cuando, como si nada de lo que yo decía le resultara novedoso. Luego, con un suspiro, me confesó que en esa estación se hablaba de una aparición que surgía en las noches casi vacías, la figura de una mujer desesperada que se había quitado la vida lanzándose a las vías años atrás. También mencionó que no era la primera vez que alguien afirmaba haberla visto. Lo describió como un espectro errante que repite su último momento, intentando quizá liberarse de un dolor que la consume. Casi no podía creer lo que escuchaba. Volví a sentir un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Me pregunté si tal vez habíamos sido víctimas de una ilusión colectiva o si la estación, en su atmósfera tenebrosa, nos había jugado una mala pasada. Pero el temor y la nitidez con la que recordaba el rostro de aquella mujer me hacían convencernos de que era algo más que una alucinación. Agradecí la atención del guardia y le pedí ayuda para salir rápidamente. Él nos acompañó por un pasillo lateral hasta la taquilla principal, que ya estaba cerrada, pero por suerte había otro vigilante que nos abrió una puerta pequeña para permitirnos salir sin tener que recorrer de nuevo todo el andén. El alivio de sentir el aire de la calle me llegó como un bálsamo, aunque seguía sintiendo el pecho oprimido.
Ana continuaba aferrada a mi brazo, temblando aún, con la mirada perdida en algún punto indescifrable del pavimento. Conseguimos un taxi a un par de calles de la estación. El chofer, al ver nuestras caras de desconcierto, se limitó a encender la radio y a darnos un poco de espacio para digerir lo que acababa de suceder. Yo no podía apartar de mi mente la imagen de esa mujer, el desconsuelo en su rostro, la forma en que sus pies iban heridos y cómo pareció desaparecer al contacto con el tren. Ana me preguntó en voz baja si también la había visto tan claramente como ella. Asentí despacio, recordándole que no estaba sola y que, por difícil que fuera de creer, aquello había ocurrido de verdad. Esa noche casi no dormimos. El recuerdo de la figura pálida y la fuerza inhumana del tren consumieron mis sueños, convirtiéndolos en pesadillas. Al día siguiente, llamé a mis padres y les conté lo que había pasado. No sabían qué decir. Algunos familiares me recomendaron que rezara o que buscara un sacerdote para bendecirnos, por si ese tipo de aparición traía consigo alguna energía negativa. Pero yo sentía que la verdadera carga era mental y emocional, una herida que se me habría quedado en la memoria para siempre. Poco tiempo después, decidí no volver a usar esa estación tan tarde. Cambié de ruta, aunque eso significara llegar un poco más lejos de mi casa o pagar más en transporte. Cada vez que escuchaba historias de apariciones en el metro de la ciudad, me daban escalofríos. En otro momento, las habría tomado como leyendas urbanas, como esos cuentos que la gente se pasa de boca en boca para entretenerse o espantar. Pero después de vivirlo en carne propia, la realidad y lo sobrenatural se confundieron en mi cabeza hasta hacerme pensar que hay una fina línea entre lo que aceptamos como verdadero y lo que nos negamos a creer. A veces, cuando cierro los ojos, rememoro aquella estación silenciosa, los pasillos fríos, las luces parpadeantes y la figura errante que avanzaba sin emitir sonido alguno, hasta que se fundió con el tren en un acto imposible de olvidar. Me atormenta pensar que quizá esa mujer está atrapada en su último momento, repitiéndolo eternamente sin encontrar descanso. Y aunque el tiempo ha pasado, el estremecimiento aún persiste. Si llego a escuchar el silbido de un tren entrando a la estación, no puedo evitar revivir, por un segundo, el pánico de aquella noche. Eso es lo que me ocurrió, y no sé si algún día dejaré de temerle a los sonidos metálicos y a las sombras en los andenes. Las pesadillas se han vuelto menos frecuentes, sí, pero la huella de lo que vimos, o lo que creemos haber visto, sigue encendida en mi mente. Ana, por su parte, prefiere no hablar mucho del tema. Se limita a decir que odia viajar en metro a altas horas de la noche. Y es que no hay nada más aterrador que creer que estás sola en un lugar desierto, solo para descubrir que el pasado, o tal vez algo peor, sigue vagando por ahí, reproduciendo su tragedia una y otra vez. Uno pensaría que el metro, por ser un medio de transporte masivo, brinda seguridad o al menos la compañía de otros. Sin embargo, aprendí esa noche que un espacio tan inmenso puede quedarse vacío en cuestión de minutos hasta dejarte expuesta a lo desconocido. Me quedan muchas preguntas y probablemente jamás obtenga respuestas. Aún así, procuro advertir a quien me escucha que tenga cuidado, no solo con los peligros comunes de la ciudad, sino también con lo que a veces se esconde en sus rincones más oscuros. Porque hay historias que son tan reales que superan cualquier mito, y lo que yo viví en esa estación es una de esas historias que cambian tu visión para siempre. Estación sin tiempo. Me llamo Gabriel y lo que voy a contar sucedió en el año 2014, cuando todavía era un joven universitario que tocaba la batería en una pequeña banda de rock con mis amigos. Solíamos ensayar hasta altas horas de la noche en la casa de uno de ellos, situada cerca de la estación Tacubaya. Yo vivía al otro extremo de la ciudad, así que el viaje de regreso se convertía en un largo recorrido en el metro de la Ciudad de México. Aquella noche, mis compañeros y yo terminamos de ensayar más tarde de lo habitual. Revisé el reloj, eran casi las 11, y aunque estaba cansado, me gustaba ponerme los audífonos con la música a todo volumen para desconectarme de mi entorno. Subí al vagón pensando en dormir un poco durante el trayecto, pero nunca imaginé lo que me esperaba. Iba tan absorto en mis canciones que no presté atención a cuántas estaciones se habían sucedido.
Me sentía extenuado por los ensayos y por la rutina diaria, así que me dormí casi sin darme cuenta. Cuando desperté, noté que el tren estaba completamente vacío y me alarmó el silencio sepulcral que reinaba. No había ruidos ni voces. Consulté mi reloj y me inquieté al descubrir que marcaba las 11:20, apenas unos minutos después de que cerré los ojos, pero a la vez sentía que había pasado mucho más tiempo. Justo en ese momento el vagón se detuvo y pensé que había llegado a mi destino. Sin embargo, al mirar por las ventanas, todo se veía sumido en penumbra. Me levanté deprisa y bajé antes de que se cerraran las puertas, esperando encontrar el letrero de la estación para ubicarme. Pero lo que vi fue un espacio abandonado, con luces mortecinas parpadeando débilmente. No había ningún nombre en los muros, ningún anuncio publicitario, nada que indicara que aquella fuera una estación activa. El olor a humedad y óxido impregnaba el lugar y me pareció ver polvo flotando en el aire. Miré alrededor y comprendí que, fuera donde fuese, no había nadie más. Aquel silencio seguía golpeando mis oídos con la misma fuerza que mi corazón desbocado. Traté de mantener la calma y revisé mi celular para pedir ayuda, pero la señal era inexistente. En un primer instante pensé que tal vez me encontraba en una parte antigua de la línea o que el tren había tenido algún desperfecto y me habían desalojado sin darme cuenta. Pero esa idea no tenía mucho sentido. Miré mi reloj de nuevo y descubrí que se había detenido, seguía marcando las 11:20 como si el tiempo se hubiera congelado. Aunque tal vez no lo quise admitir, empecé a sentir un temor profundo, una especie de opresión en el pecho que me llenaba de angustia. Aún así, intenté buscar una salida. Caminé por los andenes con la esperanza de hallar escaleras que me llevaran a la calle. En lugar de eso, topé con portones metálicos sellados y pasillos que parecían bloqueados por escombros. Las paredes estaban desconchadas y cubiertas de grafitis tan borrosos que no alcanzaba a descifrar. Llevaba el teléfono en la mano, usándolo a modo de linterna, y en el reflejo de la pantalla descubrí mi propio rostro desencajado por el susto. En repetidas ocasiones me dije que tenía que ser una pesadilla y que despertaría pronto en el vagón, rodeado de gente. Pero el frío en la piel me demostraba que aquello era demasiado real. Luego me decidí a caminar sobre las vías con cautela, tratando de avanzar hacia la siguiente estación. Sin el rugido de los trenes circulando, el túnel parecía un pozo de sombras que se tragaba la escasa luz que mi teléfono proyectaba. Caminaba y caminaba, sintiendo el latir de mi corazón en las sienes, convencido de que pronto encontraría otra estación o una salida de emergencia. Pero lo más desconcertante fue que no pasaba nada, no veía ningún señalamiento, ningún letrero, ninguna escalera, y lo poco que distinguía en la distancia era un túnel interminable. El tiempo parecía haberse detenido de verdad. Cuando giré la cabeza para mirar atrás, me di cuenta de que no podía ver la estación de donde había partido, como si la oscuridad la hubiera engullido. Tras un largo trecho, divisar una tenue luz a lo lejos me hizo albergar esperanzas. Apresuré el paso, con las piernas temblándome por el cansancio y el terror. Sin embargo, mi alivio se convirtió en pánico cuando reconocí los mismos andenes corroídos por el abandono, el mismo silencio y la misma atmósfera opresiva. De alguna forma inexplicable, había regresado a la misma estación en la que había despertado. Semejante revelación me dejó paralizado. No podía entender cómo había caminado en línea recta y acabado en el mismo lugar. Comencé a creer que el túnel era un círculo infernal o que estaba atrapado en un bucle sin fin. Me senté un momento en el borde del andén para tomar aire. La batería del teléfono ya empezaba a agotarse por el uso de la linterna. Si se apagaba, me quedaría a oscuras, sin posibilidad de grabar ni de ver nada. Sentía que el cerebro me zumbaba con preguntas sin respuesta, cómo había llegado ahí, cuánto tiempo llevaba atrapado, por qué mi reloj y mi celular estaban detenidos en la misma hora. El escalofrío aumentó cuando intenté comprobar la fecha en el dispositivo y vi que no cargaba ningún registro. Era como si todo en mí y a mi alrededor hubiera dejado de tener sentido en la realidad cotidiana. Decidí dejar una nota de voz en el celular, aunque no tuviera señal, simplemente para hablar en voz alta y combatir la sensación de soledad. Mientras lo hacía, escuché algo detrás de mí. Un ruido sutil, como pasos ligeros.
El corazón se me subió a la garganta. Sentí un hormigueo en la nuca y giré la cabeza despacio, esperando no encontrar nada. Pero en la penumbra logré distinguir una figura pequeña, inmóvil, a varios metros de distancia. Parecía la silueta de un niño o una niña, quizá de 7 u 8 años. Me quedé helado. ¿Cómo era posible que hubiera un menor deambulando por ese lugar tan siniestro? Tragué saliva y di un paso hacia aquella figura, intentando que mis movimientos no fueran bruscos. La silueta no reaccionó. No lloraba, no hablaba, simplemente estaba ahí. Una parte de mí quería salir corriendo, pero otra me impulsó a acercarme, tal vez con la absurda esperanza de que también estuviera atrapada y necesitara ayuda. Cuando avancé un poco, la tenue luz me permitió ver un rostro inexpresivo, con la mirada perdida. No se oía ningún llanto, ni respiración siquiera. Intenté pronunciar palabras de aliento, aunque fuera un susurro, pero ni mis labios ni mi voz me respondieron. Entonces parpadeé, y la silueta ya no estaba. Se desvaneció en el aire como un espejismo. Me invadió un temor tan intenso que casi me paralicé. Retrocedí y seguí buscando una forma de escapar. Al no encontrar nada abierto, regresé a los andenes para ver si, por milagro, aparecía otro tren que me llevara a cualquier lugar con vida humana. En mi desesperación, empecé a gritar hacia las escaleras selladas, convencido de que si alguien pasaba arriba, tal vez escucharía mis súplicas. El eco de mi voz retumbaba en la estación y luego moría en el silencio. Al cabo de un rato, las cuerdas vocales me ardían y la garganta se me secó. No hubo respuesta. Decidí caminar de nuevo hacia las vías, esperando ver alguna luz que indicara la llegada de un tren. Fue entonces cuando, en ese abismo de penumbra, mis oídos captaron un sonido lejano, casi imperceptible. Como un rechinido de metal contra metal. Corrí hacia la dirección de donde provenía, ignorando los escombros. El ruido se hizo más claro, y noté que era el chirrido de un vagón avanzando despacio, muy despacio. Cuando por fin lo localicé, vi un tren que se detenía en el andén. Sus puertas estaban abiertas y una tenue iluminación interior contrastaba con la negrura de la estación. No lo pensé dos veces, me subí de un salto, sin fijarme en qué vagón era ni en qué dirección iba. Dentro, el ambiente me pareció igual de desolado. No había ni un solo pasajero y los asientos se notaban cubiertos con marcas y rasguños. La iluminación parpadeaba de forma intermitente. Me dejé caer en uno de los asientos, sintiendo que el corazón amenazaba con estallar de tanto agobio. Cerré los ojos, extenuado, y deseé con toda mi alma que el tren se pusiera en marcha y me sacara de ese lugar imposible. Al cabo de unos segundos oí como las puertas se cerraban con un silbido mecánico, y un ligero movimiento me confirmó que el convoy emprendía la marcha. El trayecto no duró más de un minuto antes de que el tren se detuviera de nuevo. Cuando se abrieron las puertas, reconocí de inmediato el color de los carteles y el aspecto más o menos normal de la estación. La señalización indicaba que estaba en San Pedro de los Pinos, la misma parada a la que tenía que llegar desde un principio. Bajé sin pensarlo, agradeciendo ver gente al fondo del pasillo y escuchando el bullicio cotidiano que tanto había anhelado en los últimos momentos. Miré mi reloj por inercia. Eran las 11:25. Apenas 5 minutos después de que, según yo, me había quedado dormido y experimentado aquella pesadilla interminable. El alivio fue tan grande que mis rodillas flaquearon y sentí ganas de llorar. Aún así, quise comprobar el teléfono para ver si quedaba algún rastro de lo que había grabado o de la nota de voz que había intentado dejar. No aparecía nada. Ni videos, ni audios. Parecía que el dispositivo estaba en blanco, como si nunca hubiera hecho nada con él. Me invadió un fuerte mareo y me sostuve de la pared para recobrar la compostura. Un señor que pasaba me preguntó si necesitaba ayuda. Con voz temblorosa le pedí la hora y me contestó que eran las 11:25. Era exactamente la misma hora en la que, supuestamente, se habían detenido mi reloj y mi celular en aquella estación fantasma. Al día siguiente, con mi cuerpo aún resentido y la mente llena de dudas, reuní el valor para contarles a mis amigos lo ocurrido. Temía que se burlaran de mí o pensaran que todo había sido fruto de mi imaginación.
Para mi sorpresa, uno de ellos afirmó haber escuchado rumores sobre estaciones malditas, tramos olvidados que se transformaban en un limbo para ciertas personas que quedaban varadas cuando el tiempo se torcía. Dijo que había un mito según el cual algunos viajeros nunca volvían y que, si lo hacían, las horas no coincidían, se perdían registros en los dispositivos y a menudo aparecían sombras o figuras de ambulantes en los pasillos. Mientras me lo contaba, yo me estremecía al recordar a esa niña que vi en la oscuridad y cómo desapareció sin dejar rastro. Aún hoy, cuando me toca usar el metro de noche, siento una punzada de inquietud en la boca del estómago. No puedo evitar recordar la atmósfera asfixiante de aquel lugar, el silencio que me rodeaba, la noción de que el tiempo y el espacio se habían desconectado de la realidad. Es una memoria que no se va, una pesadilla que se mantiene latente en mi conciencia. He llegado a creer que en los rincones más profundos de este sistema de transporte, algo habita. Algo que no es de este mundo y se alimenta del miedo y la soledad de quienes quedan atrapados en su territorio. Tal vez se trate de almas que no encuentran descanso, o simplemente de fuerzas que escapan a toda lógica humana. Lo que sí sé es que, desde entonces, cada vez que entro a un vagón vacío, observo con recelo cada rincón, sintiendo la piel erizarse si escucho algún sonido inusual. Reviso el reloj de tanto en tanto para cerciorarme de que siga avanzando y mantengo el celular encendido, por si en algún instante se vuelve a cortar la realidad y me veo obligado a escapar de esa dimensión sombría. A veces, al pasar por ciertos túneles oscuros, creo ver reflejos extraños en las ventanas, como si alguien me mirara desde la nada. O puede que sea mi imaginación, que no quiere soltar la trágica vivencia que todavía me persigue. Así fue mi experiencia en la estación Sin Tiempo, un episodio que me heló el alma y me mostró que hay rincones de la ciudad donde las leyes normales dejan de regir. Un momento en el que mi vida quedó suspendida en una dimensión de sombras y silencios, en la que cualquier resistencia a creer en fantasmas se derrumbó de golpe. Hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo lo que pasó, una parte de mí se pregunta si de veras salí de ese lugar, o si sigo vagando en algún tramo olvidado del subsuelo, huyendo de las sombras y buscando la salida de una estación que tal vez jamás existió en este mundo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.